leí antes el texto de la primera carta porque en él ya se trata esta cuestión. Había en la ciudad de Tesalónica una situación, quizá por alguna circunstancia de modo relevante en esa ciudad que no se daba tanto en otras, no sabemos, o lo mismo también se daba en otras, pero no nos quedó nada escrito. Lo cierto es que la ciudad de Tesalónica tiene este problema en la iglesia que allí se había formado, en la comunidad, respecto a los que habían muerto, respecto a la venida del Señor. Tenían allí una cierta prioridad, no sabemos por qué, sobre esa materia, que en otros sitios quizá no se diera, o si se dio no lo sabemos. En cualquier caso, de Tesalónica sí sabemos que en esa ciudad la iglesia, la comunidad cristiana tenía esa manera de pensar en la que había una prioridad sobre los muertos, qué pasaba con ellos, qué pasaba con nosotros respecto a ellos, los creyentes. Cuando venga el Señor, ¿quién está primero? ¿Nosotros ya estamos con Él y los otros vienen luego? O al revés, dice Pablo, no, los otros estarán primeros y se producirá la resurrección y luego nosotros que estamos ahí. Pero este luego no significa un luego de 30 años ni de 100 años, es un luego inmediato, es un luego en cuanto a la naturaleza de la venida. La venida tampoco es una venida que esté en una especie de tren antiguo, que el Señor aparece en un momento y luego al cabo de 100 años llega al sitio y se para por el camino. No, la Escritura habla simplemente de un concepto de temporalidad, porque uno está antes y otro después de los que han muerto antes que nosotros, pues ellos están antes. Pero ese antes y después no es una larga temporada, sino una cosa inmediata. Lo mismo que la venida del Señor. Aunque solo sea entre paréntesis, porque en el mundo cristiano a veces se ha querido colocar de una manera bastante artificial, hay que decirlo, el domingo como el sábado judío, y se ha dicho, no, bueno, el sábado judío con todas las ceremonias que había y los rituales, entre ellos el dejar de tener actividades como hacer la comida, viajar, y que eso en el mundo judío y en la ley estaba muy acotado, pues se ha llegado a decir, pues eso ahora lo pasamos al domingo. Nadie sabe por qué. Entonces el domingo en teoría sería un día que no se podría viajar, que no se podría hacer la comida, que no se podría coger un autobús, que no se podría coger un ascensor. Yo digo a veces de broma, estos que hablan de que el domingo es el día del Señor y el día del sábado, como vivieran en un 10º piso, habría que decirle cuando fueran a darle al botoncito del ascensor, alto, 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 que es el día del Señor. Camine el Señor hasta arriba los 10 pisos y luego baje y no se le ocurra poner la estufa, ni se le ocurra poner nada, que el día del Señor hay que cumplirlo. Y a ver qué hacen, ¿no? Porque a veces hablar es sencillo. Las barbaridades se han cumplido, incluso en algunos casos extremos se llegó en alguna colonia americana, porque hay gente chavetada para todo, incluso a justiciar a alguien porque trabajó o hizo alguna actividad un domingo, como en la ley aquello estaba ordenado, gente brutísima, pues también quiso aplicar eso para el tiempo actual. Bueno, esos errores se han cometido, esas barbaridades se han cometido, y encima todo en nombre de la justicia y de la santidad, que ya hay que tener cara para eso. Pero fijaos, si quisiéramos leer cambiar Día del Señor por domingo, pues ¿cómo tendríamos que leer los textos que hemos leído? Porque hemos leído cuestiones sobre la venida del Señor, el Día del Señor. El Día del Señor es su venida. ¿Podría ahí valer que pusiéramos el domingo? No tendría ningún sentido. Pues eso ocurre en otros muchos casos en las Escrituras, donde el Día del Señor no puede ser un día de la semana. Es el acto final, es la gloria de su reino, o en este momento es la expresión para su venida. El Día del Señor es cuando Él llega. Y cuando llega, hombre, puede llegar un domingo, pero puede llegar un lunes, puede llegar un miércoles. Ese es el dato. Tengamos esto en cuenta para equilibrar un poco nuestras cuestiones. Así que esta reflexión, entre paréntesis, es simplemente para
compaginar lo que en la Escritura se habla simplemente como Día del Señor. El Día del Señor es la grandeza de su venida, es su reino. Nada tiene que ver eso con un día, que empieza en una hora y acaba en otra, y que hasta esa hora tú puedes hacer algo, pero cuando te da la campanada ya deja de ser legítimo lo que hacías antes. Eso es una barbaridad, eso no tiene sentido. Sencillamente eso no tiene sentido. Luego está el orden y hacer las cosas bien, y si uno tiene pues el domingo de la semana como un día en el que no se trabaja y como legítimamente ha establecido el Señor, 6 y 1 de descanso, bueno, pues ese día úsese para las cosas que uno estime del Señor, como mejor entienda, úsese, pero nunca califiquemos de santo ni un lugar ni un espacio temporal, porque no lo son. Ahora todo es santo y todo es del Señor y nosotros suyos. Y el día del Señor es precisamente la grandeza de su nombre. Reducir eso a un domingo es verdaderamente ya miserable, eso de entrada. Pero bueno, así vamos. Así que nosotros tenemos lo que le había pasado a los tesalonicenses respecto al día del Señor, que cuando el Señor viniera no tenían muy claro si ellos estarían allí también, primero, qué pasaba con los que habían muerto, porque alguno pensaría, oye, pues si ha muerto, este ya no está cuando el Señor venga. Cosas de este tipo legítimas, porque, bueno, son cosas en las que los cristianos en un primer momento, y qué digo, y ahora en el siglo XXI están liadísimos sobre la venida del Señor, que si ya en Tesalónica había algún error, en el mundo actual no es en Tesalónica, es en el mundo global, del mundo evangélico específicamente, que sobre la venida del Señor, sobre los 1000 años, sobre el arrebatamiento, sobre los judíos, sobre el anticristo, hay unas, en fin, unas distorsiones de las Escrituras increíbles. Pero aquí se empezó a dar esto, mira, había allí una idea, y también comprensible, que algunos decían, oye, que se nos ha muerto. Y entonces ahora cuando venga el Señor, ¿qué pasa con este? Y Pablo dice, hombre, no lloréis pensando que no hay esperanza. El que ha muerto en el Señor o el que ha dormido en el Señor está con Él, no hay problema. Es lo que Pablo está diciendo. Y además, incluso, si os ponéis qué pasa con uno y con otro, pues el que ha muerto está antes. O sea que cuando Cristo venga traerá con Él a los suyos. Y ese traer a los suyos, estas son cosas curiosas en la manera de expresar el apóstol esta idea. Traerá con Él a los suyos y resucitarán. Con lo cual, esos suyos están con Él aunque su cuerpo haya quedado aquí, de la manera que sea. Pero ese cuerpo luego estará con ellos incluso antes que nosotros nos coloquemos. Y nosotros seremos transformados, dice el apóstol en otro lugar, porque ya no moriremos, pero el cuerpo tiene que ser transformado. Pero ellos primero. Por lo tanto, no lloréis como los que no tienen esperanza, dice el apóstol. No os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, fijaos, que Jesús murió y resucitó, lo que ahora decimos tantas veces, nosotros hemos muerto y resucitado con Él, y estamos con Él. ¿Qué ocurre? Que los que han muerto y nos han precedido están con Él de una manera y nosotros de otra, pero estamos con Él, ya hemos resucitado. Y esto lo subrayamos porque nos da una perspectiva de nuestra existencia, incluso una teología práctica de la actividad de la Iglesia o de la comunidad cristiana. Si creemos que Jesús murió y resucitó, oye, pues así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, los traerá y por lo tanto resucitarán. Esto es un lenguaje que uno no puede describir mucho en una especie de gráfico, pero mira, aquí tenemos, oye, que los traerá y resucitarán, pero los trae y están aquí, no, aquí está su cuerpo, pues eso resucitará. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado.
Y si creemos eso, lo otro va unido. De ahí que el Cristo que se anuncia, un Cristo sin su pueblo, es un Cristo siempre distorsionado, es un Cristo falsificado. Anunciar a un Cristo en el Evangelio o hacer una evangelización de Cristo sin su pueblo, eso es una falsificación. Hay que unir siempre a su pueblo. Ya el pasado domingo argumentamos de esa manera, que nuestra gloria y nuestra vida está con Cristo. Cuando Él se manifieste, cada uno de nosotros se manifiesta con Él en gloria, y donde Él está, está su pueblo. Esto puede quedar incluso hasta aceptable, pero de inmediato viene el problema, viene el pero. Pero esto significa, mi amigo, que Cristo tiene ya a los suyos. Es decir, que hay una elección, fíjate, lo que la Escritura llama elegidos por el Señor, porque a ver cómo están con Él si no hay una elección concreta, específica, los que el Padre me dio. Así que anunciar a Cristo es anunciar el triunfo de su cruz, su muerte y su resurrección. No es la muerte y la resurrección de Él aislado. Evidentemente, Él como Dios y hombre ha muerto y resucitado. Pero en la Escritura, y de modo particular cuando se contempla la historia y en ese aspecto de finalización de la historia, no debemos dejar pasar este dato esencial. Los que han muerto, Cristo ha resucitado y están con Él. Si creemos que Él resucitó y predicamos, como muchas iglesias ponen, predicamos a Cristo resucitado, pues eso es igual a elección y predestinación. Porque con ese Cristo que anunciamos están todos los redimidos. Anuncia ahora ese Cristo, evangeliza con Él. Pero no se te olvide ese dato, que los que han sido suyos, con los que Él resucitó, porque Él no resucitó aislado de su pueblo, murió con su pueblo, por su pueblo. Pablo dice, fuimos enterrados con Él y luego fuimos resucitados con Él. ¿Quieres anunciar al Cristo resucitado? Anúncialo, pero no se te olvide este pequeño dato, que no es cualquier cosa. Con Él están sus elegidos. Los que murieron con Él y los que resucitaron con Él, cada uno de nosotros, que ya es rizar el rizo, que se tenga que anunciar al Cristo resucitado con su pueblo, porque su pueblo, ¿qué es lo que tiene? Hay de la Iglesia romana y de sus hermanas en el prostíbulo, porque pretenden tener la gloria externa de la gente. ¿Se imagina alguien que a Cristo haya que ponerle un pueblo glorioso según sus obras? Pues ese es el modelo del Evangelio actual que ya nace en Roma, que los santos, con su gloria, los que habían cumplido perfectamente los consejos, no solo los mandamientos, sino los consejos evangélicos, esos tienen una gloria digna de estar compartida con la de Cristo, de tal modo que sus obras se pueden colocar como agua en un recipiente, indistintamente si es de Cristo o de los santos. Porque no se trata de una manta de un color o de otro que tú digas, bueno, pues me arropo con la de Cristo y estos santos me han dado también otra manta. No, es como agua. Ese es el planteamiento de esta gente. Como agua, que Cristo ha puesto en una especie de vasija su obra, y ahora los santos le echan más agua a esa vasija y no hay posibilidad de distinguirla. Uno bebe un vasito y bebe de ese agua. Esto es una cosa infame, una cosa diabólica. Pues ese es el Evangelio de la Iglesia romana y de todas sus hermanas que han salido, aunque algunas se llamen evangélicas. La gloria de Cristo tiene que llevar la gloria de su pueblo en el sentido visible.
No, eso sería el colmo. ¿Qué podríamos poner al lado de la gloria de Cristo excepto basura? Pablo ya lo dice, aún lo mejorcito que uno pueda tener es basura. Cuando se trata de estar junto al Señor, todo lo he desechado, todo lo tengo por basura para estar con Cristo. Entonces, cuando yo estoy comentando esto, hay que recordarlo y hay que enfatizarlo, que no es común. Tú evangelizas, anuncias un evangelio, el evangelio de Cristo crucificado, ¿y quién te da permiso para quitarle a su pueblo que está con él? ¿Cómo puede estar Cristo sin su pueblo en algún lugar? ¿Está Cristo sin su pueblo ahora en el lugar celestial? ¿Cómo es posible? ¿Quién se ha atrevido a quitarle a su pueblo? Si Él está con su pueblo, si con su pueblo murió, y por su pueblo murió y fue enterrado, y ahora Él ha resucitado, y ha resucitado con su pueblo. ¿Cómo le vamos a quitar ahora su cuerpo? ¿Y Él donde está no está con su pueblo? Ahora tú anuncias a Cristo. Oye, ¿y cómo te atreves a anunciarlo sin su pueblo? Sin su comunidad. Es que como lo anuncie con su comunidad, voy a tener que anunciarlo de una manera deficiente. No, hijo, no. La deficiencia está en nosotros. Pero en Él no te preocupes por anunciarlo con su comunidad. No te preocupes, porque en Él somos igual que Él, santos, justos, sin mancha. Así que anúncialo. Que fíjate tú qué golpe de efecto. Anúncialo, que me estás anunciando a mí y a todos los redimidos con Cristo. Y eso es el Evangelio de la gloria de Cristo. El Evangelio de la gloria de Cristo. Con su pueblo. ¿O es que su pueblo no es la gloria de Cristo? ¿O es que Cristo no manifiesta su gloria con su pueblo? ¿O es que acaso eso es un apéndice insignificante? Los ángeles, cuando se nos dice que se asombran de la gloria del Mesías, ¿se asombran por qué? Porque está suelto en algún lugar, aislado en algún trono, y con él su pueblo, cada uno de nosotros. Pues no olvidemos esto en la evangelización, que es esencial, aunque comúnmente no se dice. Pensad si habéis leído alguna vez algún libro de evangelización o habéis hecho algún simposio o habéis escuchado algo de evangelización que comente lo que yo estoy comentando. Eso se ha olvidado. ¿Por qué? Porque estorba la doctrina de la elección. Porque eso es que te lleva a que la gloria de Cristo con su pueblo requiere elección, predestinación, voluntad salvadora de Dios. Es que eso no hay manera de quitarlo, porque si no te obliga a hacer lo que la Iglesia de Roma ha hecho, que pueda estar con un elemento, con un sector de cuerpo de su pueblo, de cuerpo recortado, porque no serían todos, sino solo los santos, y con ellos sí. Y por eso en la iconografía romana aparece Él y sus santos, para promover y para expresar juntos la gloria. Y entonces, pues claro, ahí ponen a María, ponen a santos diversos, que están en la misma gloria. Eso es diabólico. Y además denota una teología de obras total. Pero fijaos, eso es representativo. Pensad en la Iglesia romana y en su iconografía. Y uno puede imaginar pues ciertas obras, ciertas, en fin, figuras. Cada uno puede pensar en alguna, pero en general el elemento es que hay una gloria de Cristo resucitado. Pensad en alguna imagen, en alguna pintura, hay muchas, y en esa gloria participan. ¿Quiénes? Pues María siempre está por allí, en todo caso Él a veces es un niño en manos de María, aparecen los santos, y todo eso representando una misma gloria. Bien, esa es una indicación de que se ha entendido. Ese Cristo que se anuncia en la Iglesia romana
Su gloria siempre lleva a sus santos, pero los santos de la Iglesia romana, el mérito humano, el que ha cumplido. Entonces, Cristo siempre está con sus santos, que colaboran con Él, incluso que dan una gloria determinada para que eso se meta en una vasija y esa gloria sea luego vendida a través de los sacramentos y de la administración de la jerarquía de la Iglesia romana. Pensemos en eso. Y esa es su evangelización. Y eso es lo que hay. Pero luego en la Iglesia evangélica, en la Iglesia que quiere anunciar a Cristo, ¿qué ha hecho? ¿Que le ha quitado la comunidad? No, no le quites comunidad, quítale la comunidad católica romana, la de los santos, según su estilo. Pero nosotros tenemos que afirmar, no, anunciamos a Cristo con sus santos. Él está con ellos, con los creyentes, con todos. Sí, también con nuestros niños chiquitillos, que yo nunca me los dejo atrás. También, oye, están ahí. Y yo anuncio ahora al Redentor, al que ha resucitado, al que es Rey de Reyes. Anuncio el día del Señor con su comunidad, con todos, que visiblemente tenemos una pinta espantosa. Pablo dice, miserable de mí, una pinta que vaya tela, ¿no? Todos, llenos de llaga y de tropiezos, de arrugas, de cosas fatales. Pero en Cristo ese anuncio se cambia y ahí cada creyente en comunión con los demás es santo, verdadero, está creado de nuevo en la verdad, en la justicia y en la santidad. Y no hay condenación, y hay gloria, y hay adoración celestial. Pues eso es lo que hay que tener en cuenta. Y ahora fijaos cómo vamos caminando. Ahora lo que el apóstol está planteando a los tesalonicenses también es una cuestión para nosotros. Y ahora todo eso tiene un tiempo hasta que llegue el final. Y eso es lo que hemos de vivir. Y de ahí sale nuestra ética cristiana. Eso ya lo tenemos y ahora servimos. Servimos no para tenerlo, sino porque lo tenemos. Y esa es la ética cristiana, y ese es el bien común, y ese es el trabajo en la sociedad, y esa es la ciencia, y esa es la técnica para el bien del que tenga más debilidad en nuestro entorno, para apoyar al que tiene menos fuerza en todos los sentidos, y esa es la ética cristiana, fíjate. Pues es una ética del mundo, en el sentido de que está por ahí, con el que tiene necesidades, para procurar hacer el bien al que tiene más necesidad de ese bien y anunciar la gloria del Señor hasta que Él venga, que eso es lo que hacemos cuando partimos el pan y el vino, entre otras cosas. Estamos en esa historia hasta que, en ese tiempo presente y ese final, que es la presencia ya del Señor con todo lo que hemos anunciado. Y ahora el apóstol, pues, ya trata cuestiones prácticas de esa circunstancia para que los creyentes no caigan o caigamos en distorsiones. Y eso le dice a los de Tesalónica, ya sabéis, nosotros tenemos este plan. Mira, el Señor vendrá en el día del Señor y traerá con Él a los suyos. Dios trae a los suyos con Cristo. Eso significa, porque hay que acreditarlo, oye, si los trae, pero están aquí porque yo los enterré, pero resucitarán primero. Y nosotros estaremos ahí, en ese instante, que ya digo, esto no es un procedimiento donde hay que firmar algo, donde hay que esperar una cola, donde tienes que esperar que luego te llamen para darte el certificado. Esto es un instante. Esto es un abrir y cerrar de ojos. Esto es como un fuego, como una luminosidad. Esos son los términos que se emplean en la Sagrada Escritura. Hombre, ¿cómo lo llevará a cabo el Señor? Yo no te lo puedo pintar, pero sí decir, esto es un instante, esto es inmediato, pero en esa inmediatez, fíjate cómo es el asunto, que aquellos que tú te preocupabas porque habían muerto y el Señor cuando viniera se encontraría contigo, pero con el otro no,
pues ese estará antes, es lo que dice Pablo. Así que tranquilo. Y nos encontraremos con Él en las nubes. Y ahí estaremos para siempre con el Señor. Es una condición, por lo tanto, que te dice, esto es algo especial. Esto no es algo material que tenemos que caminar hacia un sitio, que allí nos tenemos que poner en una cola. Esto es algo especial. Estaremos con Él, recibidos con Él, con todos los que Él trae en las nubes. Y ahí estaremos para siempre con el Señor. Esto nada tiene que ver con arrebatamiento de la Iglesia, ni que haya luego unos judíos 1000 años aquí, ni con cosas extrañas. Es una manera de hablar de una realidad extraordinaria que no podemos medir con nuestra concepción del tiempo y de la materia, pero que es un instante, y así estaremos para siempre con el Señor. No se trata de que estemos con Él ahí en las nubes un rato, que luego vengamos, que luego estemos aquí 1000 años, que luego nos vayamos otra vez con Él. Allá las fábulas judaicas con sus líos que no conducen a ningún sitio excepto a la perdición. Nosotros nos quedamos con lo que el Señor nos declara. Y ahora, después de esto, resulta que en la Iglesia no había terminado todo, porque esto que hemos leído es de la primera carta a los tesalonicenses. Ahora en la segunda, pues el apóstol tiene que volver otra vez a tratar esta cuestión. Luego ya veremos cómo en un momento determinado casi termina diciendo, pero bueno, aquí la clave está en que vosotros habéis sido elegidos por el Señor para salvación. Por lo tanto, eso es esencial, tener eso como fundamental y luego lo otro más o menos secundario, a ver cómo se llega al final teniendo esa condición previa de ser hijos del Señor. Pero dice ahora en lo que hemos leído, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Tenían un modo de pensar que estaba siendo alterado. Punto fundamental. Y esto en el primer momento. Uno puede imaginar que al cabo de 16 siglos, 19 siglos, 12 siglos, 7 siglos, esto haya cambiado. Si en un primer momento, cuando el apóstol está allí, ya lo hemos dicho tantas veces, cuando hay milagros, cuando hay una presencia del Espíritu en señales y prodigios extraordinarias, estas cosas pasaban de tal modo que los buenos creyentes en Tesalónica estaban alterados y estaban preocupados incluso, porque en el primer caso era un asunto más simple. Pablo dice, hombre, no os preocupéis como los que no tienen esperanza, a ver si vais a pensar que porque se haya muerto, el Señor cuando venga no va a tener nada que ver con él. No, hombre, nosotros los que estamos aquí no precederemos, no estaremos delante, sino los otros estarán. Así que tranquilo, porque mira, cuando venga el Señor, ya traerá con Él a los suyos. Por lo tanto, este que ha muerto y que tú ahora ya no sabías dónde colocarlo, porque ¿cómo te reúnes ahora con el Señor cuando venga si este ya no está? Pues lo que Pablo está diciendo es, si creemos que ha resucitado Jesús, oye, pues este está con Él. Y cuando Él venga, lo traerá. Por lo tanto, tranquilo, no llores como los que no tienen esperanza, o te preocupes. Ese era el planteamiento. Pero ahora había por parte de la Iglesia algunas circunstancias que habrían movido a que allí alguno hubiera enseñado una cosa falsa o le hubieran venido falsas enseñanzas de otros sitios. No sabemos muy bien. Lo cierto es que allí había alguien que quizá dijo que el Espíritu le había revelado algo, no os paséis de vuestro sitio por una revelación o por una carta como si fuera nuestra, como si alguien hubiera llevado allí una nota del apóstol falsificando su teología y que eso hubiera producido una circunstancia en la cual ahora el apóstol tiene que poner orden. Bien, pero nos salimos del tema. Y ahora decimos, oye, pues esto pasaba, no ya sobre la venida del Señor, sobre otras cuestiones. Y resulta que allí en las comunidades
iniciales, había gente que decía que el Espíritu le había revelado no sé cuántos. También en el día de hoy, que la Iglesia romana está llena de revelaciones. Cuidado ahí, que el mundo carismático es propiedad, ahora ya muy igualada y muy globalizada, del mundo protestante, de un tipo de mundo protestante, pero la Iglesia romana tiene revelaciones por todos sitios. Anda que no. Si uno quiere ver, por cualquier circunstancia, un poco la historia de lo que se llama Reconquista, que ya tiene guasa también el nombre, donde los españoles serían los que estaban allá arriba del mapa y los demás no se sabe qué eran. Hombre, hay historiadores que ponen el nombre más correcto. Oye, los que estaban aquí ocupando mayoritariamente el mapa de la península, vamos a darle el nombre al menos de hispanos musulmanes. Eran musulmanes, pero hombre, hispanos también, que llevan aquí 400 años. A ver si los otros son hispanos católicos romanos, para que no haya tanta hispanidad suelta por ahí. Y el Día de la Hispanidad, hombre, si alguien lo quiere celebrar, celébrese con hispanos católicos romanos, hispanos musulmanes también, porque Hispania, España y viva España, pues era todo. En fin, pero si uno quiere ver un poco ese proceso de conquista, que es un proceso miserable, es un proceso de falta de ética, de matarse todo lo que pasaban por allí, de robar, eso, una épica religiosa que se la lleve cualquiera, épica no había ninguna. Ahí eso era todo una miseria, como en la política, y son los intereses de unos y de otros, y había gente que mataba con un bando y con otro, y en una batalla pues había allí una bandera musulmana y una bandera católica romana y había una bandera de cualquiera sabe qué, y ahí todo el mundo quería atrapar tierras y atrapar poder. Bueno, pero en ese proceso, si uno se pone a mirar, oye, empiezan aquí, pues fíjate tú, que allí ha aparecido la revelación de Santiago, el Santiago. ¿Cómo me lo han llevado allí? ¿Cómo me lo han llevado a Galicia? El bueno de Santiago, que murió en Jerusalén. En un barco de no sé qué, con una gloria de no sé cuánto. Llega y luego se va volando hasta allí arriba y se mete allí en la tumba. Hijitos. Y uno puede decir, pero bueno, ¿cómo te pueden decir eso? ¿Que cómo te pueden decir eso? Santiago y cierra España. Y las autoridades abrazados allí al santo. Y el pedazo de saumerio, de cosas de estas que te ponen con el humo. Y los peregrinos a peregrinar el camino de Santiago, que tanto dinero ha dado al turismo. Eso es una barbaridad histórica, es una insensatez, pero forma parte de las revelaciones. A ver quién le quita a aquellos que decían en aquel momento que allí estaba Santiago, y quien dice eso luego, al poco, oye, que los ejércitos de los hispanos, viva España, se han encontrado a una reliquia o al cuerpo entero, que ya puestos a poner, de Santa Fulanita. Ay, pero esa Santa Fulanita, ¿quién es? Esa es una que murió en Cartago, una mártir. Una mártir. Pues está arriba, que está allí, que le han hecho una ermita, que algún monje la ha visto. Pues a luchar por Santa Fulanita. Poner el nombre que queráis, que hay muchos, Oye, revelaciones. ¿Y eso distorsiona la realidad? Pues anda que no. ¿Qué sale de ahí? Una gloria y un sentido común y una ética cristiana, pues imaginad lo que puede salir de ahí. Nuestra historia miserable hasta el día de hoy, que habrá que irla reformando como mejor podamos. Pues eso ya pasó, no con los siglos posteriores, que los hay a montones. Ay del día en el que la madrecita del emperador Constantino se le ocurre pasar por allí, por Roma, y decir, ay, aquí hay unas reliquias, aquí hay algo. Y se pone allá a construir las primeras iglesias
y a fundar lo que luego sería la Iglesia romana. Allí estaba la madre del emperador, que se encontró algo. Esas revelaciones que siempre te vienen al pelo, que siempre te vienen muy bien para lo que tú pretendes, ¿no? Porque ninguno se encuentra con un Santiago que te diga, pero tú qué estás haciendo, o que te dé 2 bofetadas. No, se encuentran siempre a reliquias, a santos o santas que te dicen, curiosamente, que lo que tú estás haciendo es fenómeno. Es curioso. Y casi siempre que luego le hagas allí a alguna iglesia, que le hagas algo, y aquello sigue luego siendo un motivo de ganancias. Pues sí, la madre de ese Constantino, en Roma se empieza a encontrar cosas y a montar allí ya iglesias hasta el día de hoy, como empiezan las cosas. Pero eso estaba pasando, pero bueno, aquí en esta iglesia pequeña de Tesalónica, una iglesia fiel, ¿cuántas veces habremos de recordarlo? Oye, que habéis recibido la palabra en medio de gran oposición. Y partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra. Todo eso muy bien. Pero ahora vemos, pues fíjate tú estos, cuando les preguntaran sobre la venida del Señor y sobre el día del Señor, ¿qué les dirían? Porque estaban un poco liadillos y no pasa nada. Y esto quiero subrayarlo. La iglesia en Tesalónica no deja de ser una iglesia fiel porque tuviera estas turbulencias, porque al final de cuentas ninguno quería negar la cruz, ninguno estaba allí negando la obra de Cristo, sino que la aplicación de eso no estaba cuadrando con la realidad. Primero porque pensaban que los que se habían muerto ya estaban como en un lugar ahí un poco raro y que lo que importaba era estar vivo para cuando el Señor llegara. Y ahora que esa llegada de Cristo, pues iba a ocurrir de un día para otro, el día del Señor. Oye, que tiene que ser ya mismo, porque esto no puede durar más. Y Pablo le dice, no vayáis por ahí, porque os estáis perturbando, os estáis desviando, así que yo os pido que no os dejéis mover fácilmente, porque eso parece que había sido un movimiento, un cambio de perspectiva que se había producido con cierta facilidad. ¿Por qué? Pues porque había algunos que hablaban de revelaciones. Ni os conturbéis ni por espíritu, dice Pablo, ni por palabra. Habría allí algunos predicadores de estos listos que cualquiera sabe lo que le estarían diciendo a aquella buena gente, ni por carta como si fuera nuestra. O sea que había algunos incluso que habían querido mostrar allí alguna carta como si fuera del apóstol Pablo. Así que falsificaciones, anda que no. Problemas para la Iglesia, anda que no. Porque esto estaba ocurriendo. Y allí la comunidad, ante esto, ¿cómo se defiende? Pues la defiende el Señor. Allí está Pablo avisando, en otro lugar no habría Pablo para avisar, en otro sitio estaría Epafras, nuestro consiervo amado, un fiel ministro de Cristo para vosotros. En otro sitio no habría mucha gente para defender y la comunidad cristiana a bofetadas, dándole por todas partes con estas falsas doctrinas. Y así hasta el día de hoy. Así que el Señor nos ha guardado y bien guardado que estamos porque estamos en sus manos. Pero con estas cosas, ¿quién se puede mantener de pie? Pensad en aquellos de Tesalónica, que ahora le venga alguien, ellos que querían tanto al apóstol Pablo, y que le diga, mira una carta de Pablo. Oye, que nos va a explicar mejor lo que ya nos dijo en aquellas reuniones. Que ahora resulta que el día del Señor, a ver, estamos a tal fecha, pues 3 meses. No pongas más. Y fíjate, esto es de Pablo. ¿Lo ha firmado Pablo? No. Por eso quizás diga, yo en todas mis cartas pongo alguna señal mía, porque habrían ya muchos ejemplos de falsificaciones. Bueno, no os dejéis mover fácilmente, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Oye, que tenían una andanada de oposición estos hermanos en Tesalónica. Espíritu, palabra y falsificación de documentos. Todo eso para hacerlos desviarse de su buen sentido de pensar. Bueno,
pues ahí estamos nosotros, sabiendo que a las comunidades cristianas intentarán sacarlas de su sencillo modo de pensar con espíritus, con palabras y con falsificación de documentos, falsificando la propia Escritura, haciéndote pensar que dice lo que no dice y que eso es la Biblia. La Biblia dice, eso te lo larga cualquiera, la Escritura dice, y es inspirada y es infalible, y luego te suelta una barbaridad terrible. Pues eso es lo que hay, y ante eso, ¿qué hacemos? Excepto ponernos en las manos del Señor y en la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos. Pero ¿qué hacemos? Si eso van a estar, esos falsos profetas, esos falsos maestros saldrán de en medio de nosotros, y ante eso yo os encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros, dice Pablo, advirtiendo de esas cuestiones. Y hoy no vamos a ir más allá de lo que dice Pablo, ni menos, encomendados al Señor y al poder de su palabra y al poder del Señor, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos. Bueno, pues que nadie os engañe, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y lo que dije antes un poco así entre paréntesis, hombre, ¿por qué no ponemos aquí domingo? Y veréis qué cosas más absurdas salen en el Nuevo Testamento. Cada vez que pongamos que aparezca Día del Señor, vamos a poner domingo, porque no es el domingo el Día del Señor, pues vamos a ponerlo y ya veremos las lecturas tan absurdas que salen. Seamos un poco consecuentes en ese sentido. En el sentido de que el Día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera. Esto es un énfasis que da aquí el apóstol notable. Nadie os engañe, pero cuidado, que uno puede pensar, hombre, por esta vía, por la del espíritu, por la de las palabras, por la de la falsificación. Dice Pablo, en ninguna manera. Pues fíjate, que podemos ser engañados, que estamos ahí, con un engaño en el entorno. Y dice Pablo, que nadie os engañe de ninguna manera. Y de ninguna manera es que no haya modo, que no hay manera de que se cuele el engaño. Tened eso como criterio fundamental. Y para esto, sabed algo. Y aquí dejamos la cuestión, que luego la iremos viendo en toda su condición problemática, de interpretación. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía. Y ya tenemos ahí un dato que tampoco nos deja con un almanaque, que nadie nos dice, mira, que no viene antes de 5 meses o que no viene antes de 3, eso no te dice. Aquí hay un antes que tiene que acontecer, y esto que tiene que acontecer es la apostasía y que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cristo no viene sin eso. Si alguien quiere ahora sacar la conclusión, y ya termino, que eso que le dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses se refería al siglo XXI, hombre, bien perdido va, 21 siglos se ha perdido y está dando vueltas por ahí en su imaginación. Lo que esto sea es una cosa inmediata, lo que esto sea es una cosa palpable, es una cosa comprensible, lo que esto sea es algo que los tesalonicenses tienen que percibir como algo que ellos pueden comprender, que ellos pueden ver incluso. Es decir, el tiempo de esto no lo podemos poner en el siglo XXI. Lo que sea, que ya veremos, a ver qué se puede sacar de ahí, pero lo que sea la apostasía y lo que sea que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, eso los tesalonicenses lo tienen que tener a mano, en una comprensión lógica, no que el apóstol esté diciendo ahí algo para el siglo XXI. Eso no tiene sentido, evidentemente, eso no es así. Aunque luego te diga, no, es que 1000 años para el Señor es igual que un día. Sí, pero no en este caso. Esto no tiene nada que ver con que ahora el apóstol esté diciendo algo para 20 siglos. Lo que sea es algo de comprensión, es algo que los tesalonicenses tienen en cuenta. Y lo que Pablo les está diciendo, mira, no esperes a Cristo que vuelva y que vuelva con los suyos y todo esto que hemos hablado hoy, mañana, porque antes, fíjate, antes que eso aparezca, y que aparecerá como ladrón en la noche, que aparecerá
de un momento para otro y tú tienes esperanza porque vives en la luz y eres de la luz, etcétera, y no eres de la oscuridad. Con todo y eso, tú recuerda algo. Antes de esa venida tiene que darse la apostasía y que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ya empezamos a sabernos un poco y vernos en el lugar donde estamos, que no estamos en el siglo XXI perdidos, sino que esto era algo de ese momento, con todas las implicaciones que eso tiene. Y eso ya lo iremos viendo, si Dios quiere, en los próximos domingos. De momento, quedémonos con esto, que creo que es subrayable, creo que es esencial. Ese Cristo que se anuncia, el Cristo crucificado que se anuncia con su gloria. Y la gloria de Cristo es nuestra gloria, con su pueblo. Y que ese pueblo no puede ser el pueblo resumido en los santos de la Iglesia romana, que eso es un paso, que eso es una apostasía terrible, que eso es un modelo teológico, pero que se ha colocado luego en el mundo evangélico también, desgraciadamente. Así que quedémonos con esto porque creo que esto también nos da una perspectiva adecuada para analizar todas las cosas y para hacernos vivir como creyentes que estamos con el Señor en sus lugares celestiales, y ahí está nuestra existencia, y donde quiera que Cristo se manifiesta, allí somos manifestados todos los creyentes con Él en gloria, con Él, con su gloria. No hace falta poner ahí santos o santitos o gente absurda y con aureolas así en la cabeza y con flores y con, en fin, rayos de estos de gloria, se llaman así, las glorias, ¿no?, que se reciben a través de las nubes. Eso no. Pero la vida de la Iglesia, con todas sus circunstancias, aquí en la tierra tiene ese modelo de esencia en el cielo, donde no hay condenación ninguna para todos nosotros. Y eso está ya, y ese ya dura hasta que el Señor venga. Y cuando el Señor venga, pues está el final. En ese previo son estas consideraciones que tenemos que ir haciendo. Y en todo esto, el Señor hasta aquí nos ha traído, podemos afirmar todos. Oye, ¿y cómo nos ha guardado? Nos ha guardado de espíritus, de palabras, de falsificaciones, y nos ha sostenido en un correcto modo de pensar, nos ha sostenido en su verdad, y ha hecho que ésta more en nosotros, y que nosotros que somos de la verdad la recibamos. Y esta es la clave para que, sostenidos y entregados a esa palabra de verdad, el Señor nos conserve en ella hasta el fin. Amén.